Amigos, estamos en Enlace en Nombre de la Memoria, compartiendo con la doctora Anilia Heredia, con el embajador Ariel Basteiro, con Carlos Fonseca, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para discutir lo que es el Día del Desaparecido, el Día Internacional del Desaparecido, y evidentemente una temática que lo estamos ya un poco charlando de lo que ha sido el Plan Cóndor y de lo que ha sido esta injerencia a nivel internacional. Carlos, nos quedamos en el anterior bloque justamente en temas de impunidad. Sí, estaba yo señalando algunas características particulares de la situación de la represión y de las desapariciones en el caso de lo que fue en Nicaragua la dictadura somocista, que no quedó en la impunidad debido al triunfo de las fuerzas populares que se oponían al régimen, y luego se hizo la justicia, se procesó pues a los responsables de estos crímenes. Otros escaparon del país y no fueron realmente procesados. Luego se dieron ya circunstancias que no eran ya, digamos, propicias para darle continuidad, pues, digamos, a los procesos que se dieron, ¿no? Lo importante es que sí se hizo justicia, que la inmensa mayoría de los que fueron responsables de crímenes, de lesa humanidad y este tipo de cosas, fueron llevados a la justicia, ¿no? En el caso nuestro. Y bueno, esta es una situación que a veces mucha gente dice, bueno, pero es que eso ya pasó, fue hace mucho tiempo. Pero la verdad es que si esto queda impune, si no se aplica la justicia, se siente un precedente perverso para la cohesión de la sociedad misma, ¿no? Es decir, para la convivencia, la capacidad del ser humano para convivir entre unos y otros, respetándose mutuamente, con tolerancia, con libertad, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que siempre tiene que ser de actualidad mientras no se haya resuelto el problema de la impunidad. Y en este contexto justamente de la impunidad es que creo, doctora, el tema del Plan Cóndor ha sido sustancial para Latinoamérica y para Bolivia. El Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor y qué fue la connotación sobre todo para el contexto boliviano? Sí. Indicar que el Plan Cóndor es un paso, para decir de una manera más perfecta, entre la articulación de las inteligencias militar, particularmente militar, obviamente policial y paramilitar, de los gobiernos, que en ese momento eran las dictaduras en el Cono Sur. Se manifiesta de diferente manera, seguramente en Centroamérica, pero en el Cono Sur es el Plan Cóndor, que es la articulación, yo reitero, no solamente de la información, sino de acciones concretas de, digamos, agentes o militares generalmente, que podían actuar en su propio país o en otro país para capturar a personas que le interesaba. Para decir algo, por ejemplo, hay actividades que desde Chile se hace atentados para eliminar a X personas. Es el caso clarísimo de Letelier y su esposa, que los eliminan en Estados Unidos. Hay otros atentados en Francia, etcétera. Pero en el caso de nuestros países, por ejemplo, se lo asesina a Torres, se lo secuestra a General Torres, se lo asesina. Hay otros personajes en la Argentina también que igual los asesinan, con la presencia de los policías o militares chilenos, en un caso bolivianos, o la presencia de argentinos acá, que nosotros tenemos vivencia, de militares y paramilitares, digamos los agentes policiales, las 3As argentinas, que venían acá a hacernos el interrogatorio y a llevarse en acuerdo a argentinos capturados acá y entregados a la Argentina. Entonces, la idea ha sido no solamente la articulación de información, sino también de acciones. La connotación fue muy importante en Bolivia, que tal vez no se la conoce suficientemente, y es que al momento en que se construye en efecto el Plan Cóndor entre Chile, a la cabeza de Pinochet, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay, y como adherentes progresivamente está primero Brasil, Perú y Venezuela. En esos momentos, sus gobiernos, como que se intenta buscar
cuál es la parte más sustantiva que cada país había tenido en el tema de la represión. Es posible que Bolivia no aparezca numéricamente, o sea, numéricamente cuántos desaparecidos tenemos, que en comparación con la Argentina. La Argentina 30.000 desaparecidos, Bolivia tiene 154. Parece pequeño, pero un desaparecido es ya lo más grave que puede existir. Pero además la calidad de la represión y cómo lograron desarticular, porque la idea era no solamente desarticular a los partidos políticos, sindicatos y activistas, sino generar terror en toda la población. Y ese terror, perdón doctora, obviamente ha involucrado a toda Latinoamérica, ¿no? Involucró a toda Latinoamérica, y un caso particular acá entre todos, que fue realmente gravísimo lo que ha ocurrido acá, además de masacres que han habido durante ese tiempo, ha sido también la represión contra los religiosos de base, no la iglesia, sino religiosos de base, que estaban actuando en función de los movimientos sociales de ese momento, y la represión fue muy importante acá, cosa que todavía no, como que el público no la conoce, pero indicar que se han entrado, o sea, fueron víctimas de torturas, de castigos, muchos de los religiosos en Bolivia. Según los archivos del terror que han sido encontrados en el Paraguay, se habría tomado a Bolivia como un ejemplo la forma de represión a los religiosos de base y a los laicos. Se habría tomado como experiencia. Realmente algo duro, muy duro para lo que hemos vivido. Sí. Argentina, embajador. Plan Cóndor ha viajado como el simbolismo, obviamente, de lo que es para toda Latinoamérica y de lo que ha sido un momento dentro de los procesos dictatoriales que estamos discutiendo el día de hoy. ¿Cómo ha calado en la Argentina el Plan Cóndor? Bueno, fue la consecuencia y la responsable o el responsable de muchas de las desapariciones y de las persecuciones que hubo en nuestro país, incluso en un segundo periodo, allá por el año 78, hubo una coordinación muy importante de las dictaduras militares de la región para imposibilitar el ingreso o reingreso de muchos militantes que habían podido exiliarse y que quisieron volver a reintentar ingresar para seguir su lucha, para seguir organizando movimientos populares, y fueron encarcelados y tomados prisioneros muchas veces por la dictadura boliviana para entregársela posteriormente a la dictadura argentina, donde existían campos de concentración específicamente para chilenos, bolivianos, uruguayos, un taller Orletti ahí en pleno barrio de Flores, en una zona totalmente habitada, donde la gente pasaba como si nada y era un verdadero centro del terror. Argentina lo que sí pudo posteriormente es encontrar castigos a los responsables de esas atrocidades, de esos asesinatos, de toda esa represión, y hoy mi país quizás en eso también es un ejemplo, como fuimos un ejemplo por lo malo, por tener 30.000 desaparecidos y por haber sido casi la cabeza o la pista de aterrizaje de todos, el portaaviones de toda esa política represiva que se instaló en la región, también posteriormente supo, a través de juicio y castigo, con la justicia como elemento para poder llevar adelante juicios y castigos y juicio público para poder castigar y llevar a cárcel común a muchos de los capitósteles militares que fueron responsables de ese plan sistemático. Eso es trascendental, embajador, porque estamos hablando que en el caso argentino, a diferencia de lo que hemos tenido con Bolivia, Nicaragua y otros procesos en Latinoamérica, se ha llegado ya a una sanción, Argentina se ha llegado tiene un elemento 750 digamos ya penados o gente militares, la mayoría de ellos militares. Hay algunos médicos que eran colaboracionistas, algunos civiles, hay un religioso, un obispo que era colaborador y partícipe de las represiones y de las torturas, que están en cárceles comunes después de un proceso donde en algunos casos hubo juicios orales y públicos. Hay más de 1000 procesados y después de 35 o 40 años se siguen abriendo causas cada vez que se encuentran elementos para poder demostrar que fue un plan sistemático
de represión que se instaló en Argentina y que también se exportó a muchos lugares de Latinoamérica. Hoy, por suerte, la mayoría de ellos están presos, y el que no está preso tiene poco tiempo de andar libre, porque incluso la semana pasada hubo una captura aquí en Santa Cruz de la Sierra de un militar que había sido partícipe o responsable de desaparición de militantes en la provincia de San Juan. Hace un mes atrás terminaron en juicio oral y público con cadena perpetua a los militares responsables del asesinato de Monseñor Angelelli, que era un obispo en La Rioja, que también fue impunemente ejecutado. Todo eso creo que por lo pronto, gracias al gobierno de Néstor y Cristina, que volvieron a dar un fuerte impulso a que se volvieran a reabrir las causas después de un proceso que había iniciado Alfonsín en la década del 80, en el 83-84, que llevó a que por lo menos la junta militar responsable como máxima expresión de esa represión terminara con penas de cárcel perpetua, y posteriormente Menem había dado la posibilidad de indultos. Por suerte, después de todo ese proceso, hoy en Argentina los juicios están a la orden del día, y todavía al día de hoy se siguen juzgando a muchos de esos responsables, y después de 30, 35 años de haber sido ejecutores de esa masacre. Y es que el elemento importante acá es la voluntad política. Si no existe voluntad política, es imposible generar, obviamente, niveles de sanciones y, obviamente, el contexto de todo el proceso que estamos analizando. Quería señalar algo sobre estos últimos comentarios. En primer lugar, aclarar que yo ya explicaba que en Nicaragua se hizo justicia, producto de las circunstancias históricas de nuestro país, ya explicadas anteriormente. Pero quiero también señalar algo que no podemos obviar. Esta represión fue ejercida en contra de una lucha revolucionaria, en contra de una lucha cuyo principal objetivo era la construcción de una sociedad justa, la construcción de una sociedad socialista. Y es por eso que precisamente el imperialismo norteamericano creó estos aparatos represivos, esta represión sistemática, esta criminalidad sistemática de Estado a lo largo y ancho de nuestro continente. Por lo tanto, considero que señalaba anteriormente que las circunstancias nuestras han sido diferentes a las circunstancias de otros países. Por lo tanto, creo que en cada país se deben hacer las cosas conforme a la realidad propia que se tiene. Y lo principal que se puede hacer, considero yo, para hacer justicia es construir esa sociedad justa por la cual lucharon los que fueron víctimas de la represión, los que fueron víctimas de las desapariciones. Yo creo que eso es lo principal, y eso se está haciendo aquí en Bolivia. La construcción de esa sociedad por la cual entregaron su vida, por la cual lucharon las víctimas de estos aparatos represivos, es el mejor homenaje que se le puede hacer a esa lucha, y es la mejor respuesta que puede haber a esa represión sistemática que se dio en nuestro continente. Obviamente, ya yo decía anteriormente, la importancia de que no se pierda la memoria histórica, la importancia de que estos hechos sean conocidos, ¿verdad? Pero también decía que el objetivo de recuperar la memoria histórica no es la venganza, sino que es que haya justicia, que se sepa qué fue lo que pasó, quiénes promovieron lo que pasó, porque incluso aquí el principal responsable de esto es el imperialismo norteamericano. Eso no podemos olvidarlo. El Estado terrorista de los Estados Unidos es el principal responsable de estas situaciones. Y esa es la causa fundamental. Los intereses de los explotadores, de los opresores en nuestro continente ha sido la causa fundamental. O sea, porque la represión, la opresión, la explotación generan este tipo de situaciones. Las injusticias sistemáticas en una sociedad
son las que generan estas situaciones. Entonces, acabar con esa injusticia es la más grande forma que hay para luchar contra estos crímenes, para luchar contra estas prácticas de las desapariciones y de este tipo de regímenes dictatoriales, represivos, proimperialistas como los que existieron en todos estos países nuestros. Creo que sí, Carlos. Fundamentalmente el tema de la lucha contra los procesos revolucionarios de aquel entonces y el tema de la búsqueda de la justicia en cada uno de nuestros países. Nos vamos a ir un corte justamente con la idea de que se trató de cortar en ese momento la construcción de un mundo socialista para Bolivia, para Argentina, para Nicaragua y evidentemente para toda Latinoamérica. Estamos en Enlace, en nombre de la memoria.